Momentos muy, pero muy importantes para aquellos que ingresan en estado natural y dejan de ser federación, confederación, confederación y federación, y sus países comienzan a considerarlos como documentados que permanecen naturales, siendo honra los perímetros correspondientes con los nombres de los países en los cuales cada autoridad natural, nacional, deben resguardar no solamente en este continente América y África, sino en todos los continentes del mundo. Voy a repasar en esta mañana, en esta tarde, un concepto pero muy importante para la vida de este continente y una reflexión profunda de quién no está pudiendo salir de el Estado confederado o eh, federados. La palabra confederado, que es una palabra supuestamente un adjetivo masculino y femenino, o confederal, un adjetivo masculino, dice que es perteneciente o relativo a una confederación. En el plural masculino significa lo siguiente: estados, pueblos, individuos unidos contra un enemigo en común. Vuelvo a repetir, un plural masculino, estados, pueblos, individuos unidos contra un enemigo en común. Las guerras han dejado algunas secuelas no solamente en mi mente, sino en la marca de muchos ciudadanos, donde se puede observar de que las federaciones y las confederaciones han procedido a destruir la sangre, la vida y la identidad sobre todas las cosas, que es aquello fisionómico y aquello físico que tiene un individuo. Un vecino, alejado de aquí en las letras Buenos Aires, que vivía en una casa que se les decía comúnmente criollos o criollos, y que posteriormente se puede verificar dentro del domicilio que existe uno igual. Lamento decir que las confederaciones y las federaciones nuclearon estas clases de sustituciones, donde aparecen por señales con individuos satelitales, que no son individuos, con extraterrestres satelitales que operan con Occidente en base a los recuerdos de las personas y confederan la vida. Llevan esos términos hacia el enemigo común, que el enemigo común es el ser viviente humano, persona, humano, a favor y en defensa y protección de la hembra. Lamento decir en esta tarde que no hay otro enemigo en común para los tales confederados, confederal y federados, que significa, como dijeron esta semana, te racionamos la fe, aceptanos que te racionamos la fe, aceptanos de que te vamos a administrar tu poquito alimento, porque se lo hacemos a otros jugadores de fútbol, también dijeron, y administramos la ración. Y ni que hablar cuando esto es llevado a ambientes como las sectas religiosas, en los cuales se confederan y se hacen llamar generales de las confederaciones, y tienen un enemigo en común, que es el ser viviente, persona humana, que eso está totalmente en contra del plan salvífico de Cristo Jesús
y en contra de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22 y toda la palabra de Dios, inclusive en los supuestos clavos de engaños y en las supuestas autorías que se han podido desbaratar, se ha podido desenmascarar a través de estos años. Invito a cada uno que está luchando para no ser parte de los confederados y los federados, a que cada joven, a que cada profesional, a que cada fuerza natural que no pertenecen a los confederados y federados ayuden a los seres vivientes que piden ayuda a través de un silencio y de una admiración terrorífica por todo lo que se está viviendo y está pasando a nivel personificaciones no solamente en América, sino en el mundo. Hay otros que se hacen decir confederar, que es formar una alianza, un pacto entre varios estados, pueblos, individuos. Invito a ir haciendo reformas al respecto, que no es posible seguir haciéndose pasar del bien cuando el enemigo común es el ser humano, el viviente, el profesional, la hembra en todas sus maneras, la conciencia de la hembra, los úteros de la hembra, el honor de los seres vivientes y de los padres principalmente. No es posible tener estos tipos de ligas, de uniones, de pactos que no tienen absolutamente nada que ver con la integridad natural, que se puede verificar que es una prueba de libertad. El confederado no permite libertad natural. El federado no permite libertad psíquica. Se originan en el corazón y en la mente de Miguel, de Tercer Reich, de Gabriel, de confederar, de hacer racionar lo que debe ser razonar. El confederativo pertenece a confederaciones. A partir de allí, las conferencias tienen tres legalidades, se podría decir aquí en América. Una reunión en cuyo transcurso uno o varios personajes hablan los periodistas y satisfacen sus preguntas. Esto es una manera de hacer una conferencia de prensa, a la vez es un momento de reflexión pedagógica, educativa, donde aplico todas las ciencias de la etiología, de la gobernabilidad, de la educación y las ciencias reales, inclusive bíblicas, que conciernen a la teología no logias. La conferencia de prensa tiene que ver con la comunicación social, con el bienestar de los pueblos, en los cuales está netamente relacionado con el trabajo que hago. No es posible tener otro tipo de conferencias o federaciones. Las conferencias de prensa se aceptan aquí en América y ojalá que en las tierras del rey. Se puede hacer una conferencia telefónica también, legalmente aquí en América, que es una comunicación telefónica establecida entre dos personas distintas. No puede haber, según el pensamiento de Rogelio Eugenio, Raúl Alberto Coercionado y mi persona, no puede haber una herramienta de extorsión en manos de los federados y los confederados para que los pueblos estén esclavizados. No tiene absolutamente nada que ver con la sangre de mi abuelo, de mi papá y de mi persona utilizar señales como una manera de apropiación, expropiación y sustitución a las personas y a los pueblos. El conferenciante pronuncia en público como una disertación. No es posible hacer reuniones de confederaciones donde las fuerzas, los ejércitos naturales saben de que están engañando de una manera directa o indirecta a los pueblos y están siendo sujetos a demonios, a aires extorsionales, donde trabajan a veces en la semana para poder quedarse con el individuo y los días sábados principalmente y domingo pronuncian piedad, pronuncian ser, y se puede verificar que los escáneres no mienten y no hay seres vivientes
entre los conference y entre los federations. De esta manera quiero continuar dando breves indicaciones para aquellos que han salido, han triunfado, así sean seres vivientes o contravencionales que ya no están sujetos a Federation and Conference y no pertenecen a tales aires, sufren lo que sigue siendo principalmente Occidente. Me termino de enterar de que han tipiado casi toda mi biblioteca, mucho más fácil para poder enfrentarlos para mí, pero no, nadie tiene que vivir bajo una coerción, una lucha constante en la cual pretenden erradicar la tierra natural y invadir y quedarse y no irse. Quiero dar algunas indicaciones terapéuticas en esta tarde para aquellos que ya no están bajo grupos controladores, que amargaron sus vidas durante muchísimos años y quieren mantenerse libres, quieren mantenerse justos, quieren disfrutar de la naturalidad, quieren sentirse documentos, quieren sentirse americanos en medio de señales y nombres contravencionales. ¿Cómo poder hacer para ser un profesional o un ciudadano mínimamente formado por principios bíblicos que han encontrado establecidos en lo que los conference y los federation engañaban, inclusive aquellos jugadores que siguen sufriendo a los clubes adentro, como viene Italia a hacerme recordar, me lo habían dicho, muchísimos tienen como el diablo dentro, y son humanoides, y no pertenecen a los 5 peores ángeles que tuvo la historia. No obstante, parecería que siguen sin estar libres, y la libertad está en juego en cada lugar del continente. Algunos puntos: vivir en libertad y lo que eso significa. Parecería que el Club Libertad, los nombres Libertad, Avenida Libertad, la cerveza Libertad, era como un término más. Y todo lo que ha sucedido nos ha invitado a reflexionar acerca de pero cuán costosa es la libertad. Vivir en libertad es uno de los primeros propósitos que deben tener aquellos que van dejando de ser Conference Federation. Aprender a manejar los sentimientos, las emociones, las desilusiones, las decepciones, el dolor y la pérdida de tiempo en el grupo. Ayer venía un alumno, anoche me los ponen en red a veces, las lágrimas se les caen. Yo había comprado todos los libros, yo deposité toda la cuota, pagué toda la cuota, yo tengo los títulos. No sé cuál debe ser la condición de algunos policías que han dejado de ser Federation, o algunos North American que dicen no llegamos a ser American. Nos ha consumido el nombre Unidos en Steel, nos han confundido, nos han deshecho los Estados Federados. Aprender a manejar los propios sentimientos, aprender a manejar la pared de la propiedad, aprender a amar a los de adentro, aprender a hacer las emociones correctas, intentar recuperar la salud física, intentar resolver la dependencia, que eso significa vivir de manera interdependiente, entendiendo que esa palabra es una de las que más ha causado problemas y sigue causando problemas en la interpretación, ya que han sido abusados no solamente por incas y por indias, sino por aquellos falsos clubes que se hacían pasar por independientes. Volver a aprender a tomar decisiones y a pensar con independencia. Ajustarse a la sociedad y vencer la incomodidad social. No es fácil este punto 6, ajustarse a lo que hay que ajustarse, ir dejando lo que hay que dejar, y a través de eso ir sintiéndose cada vez más seguros y cómodos en los lugares donde pueda llegar a estar,
cada ex-conference, cada ex-federation. Aceptarse es un punto muy importante. Miran para atrás y solamente fue uso, engaño, uso. Hay que aceptarse. Hay que restablecer familia y relaciones sociales. Hay que luchar por esos restablecimientos de familia y relaciones sociales. Y estoy trabado aquí en Buenos Aires, donde tengo que llegar a California para ver a mis primas, y que son mujeres ya, que están solteras, y no hay manera de restablecer las relaciones familiares. Insto a apoyar a mi persona para poder llegar a restablecer las relaciones sociales. Narrar las experiencias con otros miembros, de cómo se sienten a medida que van quedando libres. Reevaluar objetivos personales y profesionales, cómo se imaginan ser a partir de que hay un cambio de firma, a partir de que hay una nueva administración, a partir de que hay un cambio de nombre, a partir de que las posibilidades de que las señales se vayan y de que uno pueda disfrutar de manera natural el trabajo que cada uno hacía a través de las denominaciones, pueda llegar a ser una realidad. Alentar indignaciones teológicas sanas, quiere decir que cuando el engaño fue superior y el engaño fue teológico, es un engaño totalmente superior a lo que han sufrido los clubes que dejaron todo en la cancha, muchos, y van a ver, y fue poco el dinero y queda solamente la chapa en la institución y queda el video debajo del brazo. Es otra psicología, es otra terapia. A partir de allí es que puedo decir que mi especialidad estaría en resolver las teologías sanas que ha dejado los ex lineamientos de Conference and Federation. Alentar sensatos y críticos cuestionamientos filosóficos sobrenaturales. Quiere decir de que van a seguir creyendo en ciertas profecías, en ciertas creencias estructurales a nivel sexta. Es allí que esos cuestionamientos tienen que abordarse con un razonamiento para no caer nuevamente en una espiritualización que es la especialidad, lamentablemente, de los conference, que significa conferencia de demonios, conferencia de personificados, y los federation, que significa te raciono la pobreza. Resolver poco a poco los problemas sexuales que hay íntimamente. Educarse en cuanto al control mental y a los métodos de manipulación y movimientos totalitarios. Quiere decir que en la propia mente uno tiene que ir practicando quién aparece, quién era el que me esclavizaba, quién era el que me coccionaba, quién era el que me mentía, cómo es aquel que parece que es, pero no es, y es igual. Ir manejando la posibilidad de que eso es un personificado, escuchar qué es lo que dice supuestamente la tecnología nacional con respecto a esa persona que me parece que es alguien que yo conozco, pero según me dice el Estado, es un personificado, inmediatamente estar atento a esas manipulaciones y poder discernir para no volver a ser engañados y no caer en la totalidad de que todos son buenos, todos son justos, todos son espléndidos, ninguno me ha ayudado más que ellos, y eran finalmente unos globos totalitarios de esclavismo en los cuales muchos no podían salir. Prepararse para encontrarse con miembros de grupos, educarse en procesos de recuperación, leer libros de autoayuda en ese sentido, resolver asuntos emocionales con los grupos, resolver indecisiones y reevaluación de por qué uno se unió con una nueva comprensión en cuanto a desinformado que estaban acerca de exigencias que el grupo tenía en aquel entonces. Quiere decir que si hay otros que creen en no reforma, sino en que no hay salida en los grupos de federaciones y confederaciones, esos grupos deben ir trabajando para que sea
flexible todo aquello que hagan, por supuesto con estructura fija, con todo lo que se les ha enseñado durante muchísimos años en materia para estructura de engaño, lamentablemente, aplicarlo a los grupos y de esa manera ir naturalizando el pensamiento y seguir los consejos, por supuesto, que he aprendido en cuanto a que la comunicación debe ser por internet y evitar todo tipo de convencionalidad. Ese es el punto principal para todos los que han quedado afuera de conference y federations. No luchar por no ir a robótica, luchar por no ver la intimidad de uno, luchar por no estar dentro de la casa del otro y a partir de allí empezar a imaginar la libertad como algo muy pero muy sagrado y principalmente en las horas del sábado, que el sábado le pertenece al hombre y fue creado solamente por el Padre y nunca ni nadie podrá volver a estafar las horas del sábado. Ese es mi propósito para con América y con las tierras del Rey que hay en el mundo. Que Dios bendiga a América.